Pues como lo has podido ver en el video de las olas del feminismo y la cuarta ola del feminismo, el feminismo hoy en día es algo muy ancho, es algo muy diverso y por eso han surgido varios tipos de feminismo dentro de este mismo movimiento. Y podemos pensar que desde antes había dos tipos o dos corrientes principales del feminismo, sobre todo en la primera y en la segunda ola. Y es el feminismo de lo que se conoce como el feminismo de la diferencia o el feminismo radical y el feminismo de la igualdad, ¿no? Y el feminismo de la diferencia, lo que pensaba en su momento era que el problema era algo más profundo, ¿no? Y entonces era la idea de derrocar el patriarcado, que se puede ver que es a lo que sigue permeando hasta ahora. Y entonces pensaba en que nos constituimos como seres en la subjetividad, que la intención era resignificar otra de las ideales importantes de esta época era reapropiarse del cuerpo, es decir, reclamar el cuerpo femenino como propio y no como algo donde todo el mundo puede opinar, donde cuestiona la maternidad el maternaje, ¿no? Como lo heteronormativo en general, resignificar la menstruación, ¿no? Empezar a hablar como de donde se puede ver como esta lucha entre lo privado y lo público, entre hablar de la desnudez, entre hablar como de la masturbación, del orgasmo, de hablar o buscaba también la idea de poder lograr un lenguaje propio, donde podemos pensar a hablar de todo esto de los es, ¿no? O sea, ya no hay un mujer, hay un mujeres, hay un plural siempre, ya no se empieza a hablar desde lo masculino, sino también se empieza a pensar desde lo femenino y hablar y escribir desde lo femenino, ¿no? Y donde lo que se busca en general es la libertad, ¿no? Hablar de que sí existe una diferencia entre hombre y ser mujer, y que reconocía eso, ¿no? Que empieza a pensar más bien en términos de equidad y en términos de igualdad de derechos, pero también en un desborramiento y en una desdibujamiento entre lo que es el hombre y la mujer y pensar más en este continuum, ¿no? Como ya lo hemos visto. Se puede pensar que desde acá está el cuarto feminismo o la cuarta ola del feminismo. Pero antes surgió y había esto que es el feminismo de la igualdad, que todavía sigue habiendo en varios grupos. Y es que piensa que los hombres y las mujeres somos iguales en términos legales y que eso es lo que buscaba conseguir, ¿no? Que se puede ver mucho que era de un feminismo de la primera ola y segunda ola, donde lo que se buscaba era más en términos legales y en términos de constituirnos como ciudadanos o ciudadanas también parte del mundo, ¿no? Donde buscaba tener los mismos derechos, no solo los privilegios, sino simplemente como los mismos derechos. Y estaba pensado desde basándonos en qué es lo que significa ser hombre para entonces poder equiparar ese concepto en ser mujer. Y entonces, desde este lugar, pues seguía existiendo el dualismo entre lo masculino y lo femenino, entre el hombre y la mujer. Y sus principios, sus ideales eran más buscar la emancipación, buscar la co-ciudadanía y la igualdad de derechos, ¿no? Y a mí lo que me gusta pensar es en un feminismo puente, que es no solo desdibujar las fronteras, sino también empezar a construir puentes entre lo masculino y lo femenino. No solamente dibujar estos opuestos, sino pensar que hay algo en medio y empezar a construir cómo no solamente mujeres nos podemos empezar a repensar y a resignificar, sino también cómo los hombres se pueden adiestrar y cómo se pueden sumar a todos estos esfuerzos y ver que los hombres también puedan ver cómo sufren desde su propio lugar el ser hombre, ¿no? Y bueno, hay varios tipos de feminismo, además de de estas dos principales ramas de la igualdad y la diferencia. Y uno son los feminismos postcoloniales, que son los feminismos que se ha pensado que son los feminismos de tercer mundo, es decir, que cuestiona y que critica el feminismo blanco y entonces se unen, perdón, identidades como los latinos, los asiáticos, las personas afroamericanas, todo lo que tiene que ver como con lo marginado, lo poco estudiado, ¿no? Que critica como una única forma de ser mujer y que habla como de que hay cosas y hay privilegios de los que una mujer blanca no puede hablar porque los desconoce, es decir, no se vive el mismo tipo de situaciones y el mismo tipo de crisis y el mismo tipo de problemas.
también aunado a cuestiones sociales, culturales, religiosas, ¿no? Y que también critican no solo el patriarcado, sino también el capitalismo. Y entonces, ¿cómo hablan desde su doble o triple exclusión? Y entonces, en su momento se sentían aisladas del feminismo, pero también aisladas del patriarcado, y entonces se sentían marginadas, ¿no? Esa es la palabra. También está el ecofeminismo, que es algo muy de moda, que tiene que ver con los principios de lo pacífico y lo ecológico, y que busca enfatizar la relación de la mujer con la naturaleza. No es de extrañarse que dentro de esta corriente estén muchas personas veganas, por ejemplo, ¿no? Que denuncia las cuestiones sociales y a los grandes monopolios, ¿no? Que también está unada a cuestiones de la fe, que tiene que ver con el no maltrato a las mujeres y que empieza a decir frases como la pobreza tiene rostro de mujer, ¿no? Pensando que en muchas ciudades y en muchos países y en muchas industrias la mujer es explotada dentro de grandes monopolios, por ejemplo, ¿no? Y se une dentro de esto el feminismo clásico que tiene que ver con este es mi cuerpo y voy a reagenciármelo, el feminismo espiritual dentro de este feminismo que es no solo somos madres, sino también somos cuidadoras, y empezar como a resignificar y reconstituir esto. Y el feminismo construccionista, que tiene que ver también con el defender el territorio nacional, ¿no? Y como con el nacionalismo. También está otra cosa que hoy en día se conoce como el ciberfeminismo, que tiene que ver con el uso de la tecnología para ser dispuesto y disponible para todas las mujeres y que sea una forma y un recurso de denunciar las injusticias, ¿no? De atacar a empresas que maltratan, que utilizan a mujeres en el proceso, que, por ejemplo, sería parte de este movimiento del ciberfeminismo, exponer a empresas que, por ejemplo, hace unos años salió esta súper noticia de que Tinder, la aplicación de búsqueda de parejas, había realizado cuestiones de abuso, ¿no? Y de todo el movimiento de Me Too, por ejemplo, sería parte de este ciberfeminismo, ¿no? Habla también de los principios de compartir la información, de un mundo libre de información, de evidenciar los maltratos, ¿no? Esa es su función, de mostrar como el maltrato que hay hacia las mujeres. Y también que busca, y una de las intenciones es sentirnos conectados, ¿no? Que independientemente de tu edad y de tu rostro, dentro del anonimato, estas mujeres ciberfeministas pueden expresar. Y eso es algo que pues muchas hacemos a través de nuestras redes sociales y que no requiere necesariamente ir a las huelgas o participar dentro de muchas actividades físicas, que eso permite también la integración de desde cualquier parte del país, de cualquier parte del mundo, contribuir y poder opinar y visibilizar cuestiones que están pasando en todo el mundo, ¿no? Es un movimiento de mucha denuncia social. Y bueno, esos son los principales o los que más están en auge hoy en día. Y como ves, no es que sean exclusivos o excluyentes, sino que más o menos tienen como una concordancia o un grupo de principios y de valores identitarios importantes, ¿no? Y bueno, a mí lo que me gusta pensar es te digo, en este feminismo puente, que es en realidad entre el uso de cualquiera de estos feminismos para poder lograr algo, ¿no? Más bien pensar como los feminismos como una herramienta epistemológica para lograr algo distinto, y su movimiento social y una integración social. Pero bueno, seguimos hablando y te invito a ver todos los otros videos sobre las olas del feminismo, sobre el feminismo de la cuarta ola y todos los videos donde hablamos entre las diferencias entre machismo, misoginia, y cómo las expresiones dentro del lugar, dentro del poder, dentro de las relaciones sexuales, para que ubiques un poco más de todo lo que estoy hablando. Buen día.